¿Alguna vez has sentido que la vida te arrincona, que ya no hay escapatoria y que lo único que puedes hacer es enfrentarlo todo, aunque tengas miedo? Esta frase, uno aprende a ser valiente cuando no le queda otra opción, suena poderosa, y lo es, porque no habla de valentía como algo glamoroso, heroico o lleno de aplausos. Habla de una valentía cruda, incómoda, forzada, una valentía que nace cuando ya no hay alternativas. Piénsalo, en muchas situaciones de nuestra vida, cuando todo va bien, cuando tenemos opciones, cuando el camino parece suave, no hay razón para ser valiente. Tomamos decisiones cómodas, elegimos lo conocido, nos aferramos a lo que nos da seguridad. Pero cuando el suelo tiembla, cuando lo que dábamos por hecho desaparece, cuando sentimos que no podemos huir más, ahí es donde la verdadera valentía se asoma. Y no es una valentía que se siente como una película de acción. No es épica, no es bonita. Muchas veces es silenciosa, desgastante, llena de dudas. Pero es real. Es la que nos hace seguir levantándonos aunque estemos rotos. Es la que nos empuja a hablar cuando el miedo nos paraliza. Es la que nos lleva a actuar aunque estemos temblando por dentro. La frase no dice que uno decide ser valiente o que elige serlo. No. Dice que uno aprende a serlo. No. Y eso ya es profundo, porque implica que la valentía no es algo que traemos de fábrica. Es algo que surge con la experiencia, con el golpe, con la pérdida, con la presión. Es una lección dura que no se aprende en libros, sino en la vida real. Y el maestro, la mayoría de las veces, es el dolor. ¿Te has dado cuenta de que muchas personas que admiras por su fortaleza han pasado por situaciones extremas? No nacieron así, se hicieron así. Y no porque quisieran, sino porque no tuvieron otra opción. Porque cayeron tan bajo que no podían seguir cayendo. Porque todo se rompió y les tocó reconstruirse. Porque no quedaba nada más que seguir adelante o rendirse. Y aquí es donde esta frase se vuelve espejo. Porque todos, en algún momento, llegamos a ese punto. Y cuando pasa, no hay libro, consejo, ni discurso motivacional que te prepare. Es en ese instante, cuando sientes que no puedes más, que aprendes que puedes un poco más. Este aprendizaje no es teórico, es físico, es emocional, es vivencial, es como nadar en medio de una tormenta sin haber tomado clases. Simplemente lo haces, porque si no, te hundes. Y al hacerlo, descubres que puedes, que no eres tan débil como pensabas, que el miedo no te define. Y es allí, justo allí, donde nace la valentía auténtica. Ahora bien, ¿qué es exactamente valentía? Porque la frase no dice que aprendemos a ser fuertes, ni sabios, ni exitosos. Dice que aprendemos a ser valientes. Y eso, aunque suena simple, es algo profundo y muchas veces malentendido. Vivimos en una cultura que suele confundir valentía con ausencia de miedo, como si ser valiente significara no temerle a nada. Pero eso no es valentía. Eso es imprudencia, o a veces, simple inconsciencia. La verdadera valentía no ocurre sin miedo. La verdadera valentía nace precisamente dentro del miedo. Ser valiente no es gritar más fuerte que los demás, ni golpear la mesa, ni aparentar control. A veces, ser valiente es quedarse en silencio cuando todos gritan, o llorar sin esconderse, o tomar una decisión que sabes que va a doler, pero que necesitas tomar igual. Y lo más curioso es que muchas veces no sabemos que estamos siendo valientes. Solo estamos sobreviviendo, resistiendo, apretando los dientes mientras todo tiembla. Pero desde fuera, alguien más puede vernos y decir, eso que estás haciendo, eso es valentía. Volvamos a la frase. Uno aprende a ser valiente cuando no le queda otra opción. Aquí hay una palabra clave a aprender, como si ser valiente fuera una lección que no llega desde afuera, sino desde dentro, desde la experiencia, desde lo vivido. Este aprendizaje, además, no es automático. No sucede el primer día que enfrentamos un problema. A veces pasamos por una situación dolorosa y solo sentimos confusión, impotencia o rabia, y eso está bien.
La valentía no siempre aparece de inmediato. A veces toma tiempo. A veces se revela después de que todo ha pasado y miramos hacia atrás y pensamos, ¿cómo hice para soportar eso? Y allí entendemos, no aprendimos, no porque lo buscáramos, sino porque no tuvimos alternativa. Muchas personas se han vuelto valientes sin siquiera proponérselo, sino porque el mundo no les dejó otra opción, porque rendirse no era viable, porque no había nadie más que pudiera hacer lo que tenían que hacer. Y ese tipo de valentía, la que se aprende sin buscarla, es la más auténtica, porque no está basada en el ego, ni en el aplauso, ni en la imagen. Está hecha de verdad, de dolor real, de esfuerzo real, de humanidad. Y esa humanidad es la que nos une, porque todos en algún momento hemos sentido que no podíamos más. Y aún así, aquí estamos. Hablemos de algo incómodo. ¿Por qué esperamos a que no nos quede otra opción para aprender a ser valientes? ¿Por qué no buscamos esa valentía de forma consciente antes de que el mundo nos empuje al borde? ¿Por qué tenemos que tocar fondo, perder algo o rompernos para descubrir de lo que somos capaces? La respuesta no es sencilla, pero tiene que ver con cómo funciona el ser humano. Porque mientras todo esté bien, preferimos quedarnos donde nos sentimos seguros, aunque esa seguridad sea solo una ilusión. Aunque sepamos, en lo más profundo, que algo no está bien, que estamos en una relación que nos duele, en un trabajo que nos apaga, en una vida que no nos llena. Pero moverse da miedo, cambiar da miedo, decir basta da miedo. Entonces preferimos quedarnos, soportar, aguantar, hasta que ya no podemos más. Y es en ese ya no puedo más donde algo se enciende, donde la incomodidad se vuelve insoportable y aparece una chispa, el deseo de salir, de moverse, de romper con todo. Ahí, justo en ese límite, empieza el aprendizaje. La valentía no se enseña con teorías, se revela cuando la necesidad supera al miedo, cuando quedarse donde estás duele más que avanzar hacia lo desconocido. Y ahí, el paso que parecía imposible de pronto es el único camino. El problema es que ese momento suele llegar cuando ya hemos sufrido mucho. Por eso, aunque la frase es cierta, uno aprende a ser valiente cuando no le queda otra opción. También puede ser vista como un llamado de atención, una advertencia. Porque si ya sabemos que en algún momento la vida nos va a empujar, ¿por qué no intentar aprender antes? ¿Por qué no entrenar la valentía desde ahora? No como una reacción desesperada, sino como una decisión consciente. Hablar cuando algo nos molesta, aunque tiemble la voz. Ir a terapia antes de rompernos. Decir no, antes de que nos desborden. Salir de lo que nos daña, aunque nos cueste, porque sí, es cierto, muchas veces la valentía se activa por necesidad, pero también es verdad que podemos cultivarla, que podemos ejercitarla, como un músculo, poco a poco, en cosas pequeñas, porque nadie corre una maratón sin haber caminado primero. Y aquí entra una paradoja. Cuanto más evitas las decisiones difíciles, más probable es que la vida las tome por ti. Y cuando lo hace, rara vez lo hace con suavidad. Entonces, tal vez, el verdadero aprendizaje no es esperar a que no te quede otra opción, sino aprender a ver el valor que ya hay en ti, incluso cuando sí tienes opciones. Tal vez la valentía más profunda no sea la que nace del caos, sino la que elegimos antes de que el caos llegue. Ahora detengámonos en otra pregunta importante. ¿Qué pasa después de haber sido valiente cuando no tenías otra opción? Porque lo que viene después también forma parte del aprendizaje. Y muchas veces no se habla de eso. Creemos que la valentía es un momento puntual, un acto aislado, como si fuera una escena que ocurre y se acaba. Pero no, ser valiente, cuando te toca, cuando no queda de otra, deja huella, deja cansancio, deja heridas, a veces incluso deja culpa o confusión. No es como en las películas, donde el protagonista hace algo heroico y todo termina con una música triunfal. En la vida real, después de ser valiente, muchas personas sienten vacío,
o tristeza, o agotamiento, y se preguntan, ¿por qué tuve que llegar hasta aquí? Lo cierto es que aprender a ser valiente de esta manera es como crecer a la fuerza. No hay celebración, hay cicatrices. Y esas cicatrices, aunque duelan, también enseñan. Nos hacen más conscientes de lo que podemos resistir, de lo que queremos evitar repetir y de lo que verdaderamente importa. Hay algo profundo que pasa cuando enfrentamos algo que pensábamos que nos iba a destruir, y no solo sobrevivimos, sino que seguimos adelante. No es solo orgullo, es transformación. A partir de ahí ya no eres la misma persona. Has cruzado una línea invisible. Ya no puedes volver a ser quien eras antes, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que puedes, y esa certeza es poderosa, pero también viene con responsabilidad. Porque si sabes que puedes resistir, ¿qué haces con ese poder? ¿Te vuelves más empático con quienes aún no han aprendido? ¿O te haces más duro contigo mismo, creyendo que ya nada debería afectarte? Es muy fácil que, después de ser valiente por necesidad, creamos que debemos serlo siempre, que ya no tenemos derecho a quebrarnos, ni a pedir ayuda, ni a sentir miedo otra vez. Pero eso también es una trampa. La valentía aprendida en el límite no nos convierte en máquinas. Nos humaniza más, porque hemos estado abajo. Hemos visto lo que hay en el fondo. Y sabemos que no queremos vivir ahí permanentemente. La enseñanza entonces no es, sé valiente siempre. La enseñanza real es, sé compasivo contigo mismo después de haber sido valiente. Porque resistir no es igual a sanar. Actuar con miedo no es igual a haber superado el miedo. A veces, después de haber enfrentado la tormenta, lo que más necesitamos es descansar, respirar, entender, procesar, aceptar lo vivido sin juzgarnos. Y eso también es parte del valor, porque ser valiente en el momento crítico es un acto. Pero seguir con el corazón abierto después de ese acto, eso es un proceso. Y ese proceso, aunque menos visible, es igual de valiente. A esta altura, quizá te estés preguntando algo muy humano. ¿Y si no fui valiente cuando me tocó? ¿Y si me quebré? ¿Y si me escondí? ¿Y si me escondí? Porque cuando se repite una frase tan fuerte como uno aprende a ser valiente cuando no le queda otra opción, puede parecer que si no lo fuiste, algo falló en ti, como si hubieras desperdiciado la oportunidad, como si fueras débil. Pero aquí va algo esencial que necesitamos decir con claridad. No actuar con valentía en un momento difícil no te convierte en menos persona. Cada quien aprende a su ritmo. Cada quien enfrenta la vida con las herramientas que tiene en ese instante. Y a veces simplemente no podemos, no porque no queramos, sino porque estamos rotos, cansados, confundidos o solos. A veces huir también es una forma de sobrevivir. A veces callar es lo único que podemos hacer mientras procesamos el caos. A veces postergar una decisión no es cobardía, sino protección, porque el cuerpo y la mente tienen sus propios tiempos, y no siempre coinciden con lo que el mundo espera de nosotros. Entonces, no te castigues si no fuiste valiente cuando todo se derrumbaba. A veces el verdadero aprendizaje no ocurre en el momento, sino después. A veces, con los años, te das cuenta de que aquella reacción que parecía cobarde fue la única forma que tu mente encontró para mantenerse a salvo. Ser valiente no es un estándar que se aplica igual para todos. Es algo íntimo. Lo que para alguien es un paso pequeño, para otra persona es una montaña. Y esa diferencia merece respeto. Y además, hay otra cara de la valentía que casi nunca se menciona. La valentía de volver a intentarlo después de haberte fallado a ti mismo. Esa sin duda es una de las formas más difíciles de coraje. Volver a confiar, volver a hablar, volver a intentarlo, volver a amarte, volver a elegirte, después de haber sentido que no pudiste. Eso también es valentía. Y no nace del impulso, nace de la reflexión, del duelo, del perdón, de mirar hacia atrás con ternura y decirte, hice lo que pude y ahora estoy listo para hacerlo diferente. Porque al final, la frase no dice que solo se aprende a ser valiente en una ocasión, dice que se aprende. Y eso implica que podemos seguir aprendiendo, que nunca es tarde,
que cada caída es también una lección, y que cada intento, aunque sea mínimo, es un acto de construcción. El verdadero problema no es no haber sido valiente una vez. El problema es no darte permiso para volver a intentarlo, para sanar, para cambiar el rumbo, para crecer desde lo vivido. Y si hay algo que la vida nos enseña una y otra vez es esto, la valentía también es levantarse sin prisa y sin rencor. Llegamos al final de esta reflexión, y tal vez ahora, esa frase que parecía tan simple, uno aprende a ser valiente cuando no le queda otra opción, ya no suena igual. Tal vez ahora la sientes más humana, más cercana, más tuya, porque esta no es una frase motivacional vacía. Es una verdad cruda que muchos hemos vivido. No es para inspirar con fuegos artificiales. No es para inspirar con fuegos artificiales. Es para recordarnos que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que todo se rompe, todavía pueden hacer algo valioso. Una versión de nosotros que no sabíamos que existía. Y no es perfecta. No es invencible. Pero es real, es consciente, es más libre. ¿Sabes qué es lo más poderoso de aprender a ser valiente cuando no queda otra opción? Que una vez que lo aprendes, ya no lo olvidas. Puede que el miedo vuelva, puede que dudes, pero ahora sabes que tienes algo dentro de ti que ya se activó una vez, que ya funcionó cuando todo parecía imposible. Esa memoria emocional queda guardada, se vuelve parte de ti. Se vuelve parte de tu historia, y esa historia, aunque esté llena de caídas, también habla de tu capacidad de seguir adelante. Así que si estás en ese momento ahora mismo, si te sientes al borde, si todo se está moviendo, si no sabes qué hacer, respira. Tal vez no tienes todas las respuestas hoy, tal vez te tiemblan las manos, tal vez sientes que no puedes más, pero puedes un poco más. Y cuando ese poco más se repite una y otra vez se convierte en camino. Un camino hecho no de certezas, sino de pequeños pasos valientes. Porque al final, la valentía no se trata de no tener miedo. Se trata de caminar con él al lado, sin dejar que decida por ti. Y si ese camino lo estás recorriendo tú, ahora, en silencio, sin aplausos, sin testigos, quiero que lo sepas. Eso también es valentía. No estás solo, no eres débil, estás aprendiendo. Y eso por sí solo ya es un acto de coraje.